esto, el inicio, y seguimos con el módulo. Un término algebraico o el álgebra, cuando nosotros llamamos álgebra a la parte matemática, estamos definiendo que nosotros ya no solamente vamos a usar números y ese concepto de números no es lo único que vamos a usar. Ahora vamos a usar algo que ustedes ya han visto, que se conoce como letras, pero en álgebra los llamamos literales. Esos literales nosotros los podemos sumar, restar, multiplicar y dividir respectivamente. En este caso, lo primero que debemos de saber para poder operar esos valores es saber cómo se llaman o cuáles son sus partes y cómo vamos a entender, perdón, ese tipo de números que vamos a estar observando. Entonces nos dice, un término algebraico es la combinación de letras, números y signos de operación. Como observamos acá, tenemos un ejemplo de 3b al cuadrado. Esto significa que es un término algebraico. ¿Por qué? Porque como nos está diciendo, tenemos la combinación de letras o literales, un número y un signo de operación. Como ustedes observan acá, tenemos el número 3p al cuadrado. Y nos dicen, para escribir un término algebraico o algebraica, debemos tener en cuenta que el signo multiplicación o el punto puede suprimirlo, pero nos quiere decir que nosotros lo olvidemos. Lo que pasa es que lo dejamos de escribir, pero siempre vamos a tener en cuenta que cuando vean estos valores, un número acompañado de una letra o literal, siempre van a estar multiplicándose, siempre se multiplican. Lo que pasa es que nosotros lo dejamos de escribir para que sea un poco más fácil y legible los términos algebraicos. Como nos dice acá el ejemplo, tenemos 3b al cuadrado, pero tenemos 3 por b cuadrado, que es lo mismo tener o escribir 3b cuadrado. Eso es lo que estamos observando. Entonces ya vemos que normalmente el signo de la operación siempre va a ser una multiplicación entre el número y su letra o literal. Y no lo escribimos. Normalmente no lo escribimos, pero ustedes si lo es necesario, lo pueden escribir. Muy bien, la otra característica o cualidad que vamos a poder tener en los términos algebraicos son el siguiente. También, bueno, no se suele escribir el factor de uno ni el exponente. Como ustedes observan acá el ejemplo, tenemos 1c a la 3. Como uno, ya sabemos que todo número multiplicado por uno nos vuelve a dar el mismo valor, por eso no lo escribimos, porque uno por c nos daría c. Por eso lo solemos o solemos escribir los literales cuando vienen o tienen el número uno, solo escribimos el literal, no escribimos el uno, pero debemos de recordar que ese uno siempre está presente con el literal. Y también observamos acá que si tenemos un exponente del número uno, nosotros lo que hacemos es no escribirlo, como ustedes observan acá. ¿Por qué no lo escribimos? Porque ya sabemos que un número elevado a la uno es lo mismo que escribir ese valor, como por ejemplo 3 a la uno es igual a 3. Eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos diciendo que g a la uno pues nos va a dar g. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es
organizar todos esos conceptos que ya vimos de los números naturales, enteros, racionales e irracionales y unirlos o ubicarlos en algo que se llama álgebra. Entonces ya sabemos ahora que tenemos términos y esos términos algebraicos siempre vienen con un número, una letra y un signo de operación, que normalmente es la multiplicación, pero no la solemos escribir. ¿Listo? Entonces nos dice, el término algebraico consta o tiene tres partes. ¿Cuáles son las partes? Acá nos está diciendo. La primera parte viene ligada al numerito. Y como su nombre lo indica, vamos a buscar ese coeficiente numérico. ¿Quién es el coeficiente numérico? El número que siempre está acompañando a su literal. El número grande, compañeros, no el exponente, sino el número base o el número grande. Como nosotros observamos acá, nos dan dos ejemplos, coeficiente numérico de 3a al cuadrado y de menos 3a al cuadrado. Miramos es el valor numérico y el valor numérico nos dice que es Por 3. aquí, Y acá por también nos favor. dice que es menos 3. ¿Listo? ¿Vale? Entonces acá nosotros tenemos eso. Siempre el coeficiente va a ser el valor numérico que están acompañado o que tienen acompañados con el literal. Miramos, factor literal. ¿Qué es el factor literal? Como nosotros observamos acá, el factor literal siempre se radica a las letras. Entonces ya tenemos dos partes importantes. Coeficiente, que es el valor numérico, y literal o factor literal, que son las letras. Y el último nos dice que se llama grados. El grado determina o se determina sumando los exponentes del factor literal, o sea, de las letras. Como observamos acá, tenemos una expresión de A a la 3, B a la 4 y C. Como observamos, tienen el literal 3, perdón, el grado que tenemos con A es el número 3, el grado que tenemos con B es el número 4 y el grado que acompaña a C es el número 1, como vimos anteriormente. Si sumamos solo estos valores, nos daría que es 3 más 4, 7, más 1, 8. Nos está diciendo que el grado total de esta expresión es 8. Y ese grado siempre va ligado o siempre vamos a permitirnos observar los exponentes, porque gracias a los exponentes es que podemos saber el grado de un término algebraico. ¿Listo? Acá ya está haciendo un ejemplo. ¿Listo? Tenemos clasificaciones de expresiones algebraicas. Como veníamos observando acá, en esta anterior diapositiva, solo nos están dando valores, un numerito con una parte literal, pero no estamos haciendo ninguna operación. Ahora nos vamos a dar cuenta qué es un monomio. El monomio, voy a leerlo textualmente, es una expresión algebraica en que las únicas operaciones que aparecen entre las letras son el producto y la potencia de un exponente natural. Como ustedes observan ahora, ya saben cómo se llaman esos valores. Se llaman monomios a los valores que vienen con un número, una letra y un exponente. Siempre vamos a llamar eso un monomio, ¿vale? Ahora, un binomio. Pues como nos lo decían anteriormente, que era solamente una expresión algebraica, pues el binomio van a ser dos expresiones algebraicas
o dos numeritos o dos valores que vamos a sumar o a restar. Voy a leer textualmente. Binomio. Término algebraico basado en dos factores numéricos de la forma x más y. Como ustedes observan ahora, ya vamos a observar que los valores no solamente van a estar viniendo en grupos de a uno, sino pueden venir con paquetes. Y esos paquetes pueden también traer literales iguales o literales diferentes. Como observamos acá, tenemos el literal X y el literal Y. X y Y son diferentes. Entonces ahí tenemos dos partes totalmente distintas. ¿Tenemos un valor numérico como coeficiente? Sí, el coeficiente de X es igual a 3 y el coeficiente de Y es igual a 4. Y ahora miramos el grado. El grado de X es igual a 3 y el grado de Y es igual a 5. Y el grado total sería 5 más 3 nos da 8. Ese sería el grado total de ese binomio. Ahora nos dice que también hay algo que se llama trinomio. Pues como hemos observado, el trinomio va a ser de esta forma. O sea que tiene tres términos. Y sobre todo que ninguno o no tenemos términos semejantes. Acá nos da el ejemplo de x al cuadrado, x y 0. Entonces observamos que los valores del literal son diferentes. En el primero es x al cuadrado, o sea, tenemos grado 2. X a la 1 tenemos el grado de 1 y el número 5 está acompañado por x a la 0. Tenemos el grado 0. Cada uno tiene su literal, pero su literal tiene un exponente diferente. Entonces a ese compañero lo vamos a llamar un trinomio. ¿Listo? Y polinomio, pues va a ser una expresión algebraica con más de tres términos que se obtiene al expresar cualquier suma de términos no semejantes de la forma x más y más z más w. En este caso, x, y, z y w son valores o letras diferentes o literales, como nosotros estamos observando acá. ¿Cómo sabemos si los literales son diferentes? Por el grado. Si tienen un grado o un exponente distinto, no van a ser términos semejantes, sino son términos distintos o desiguales. ¿Listo? Acá nos dice el grado de un polinomio. ¿Listo? Y acá tenemos reducir términos semejantes. Consiste en sumar o restar los coeficientes numéricos que tienen el mismo factor literal. Como en este caso observamos, tenemos el ejemplo de 2a más 3a menos a. Observamos que el literal que se está repitiendo es la letra a. Factorizamos o sumamos o restamos los coeficientes. Como en este caso tenemos 2 más 3, ¿cuánto nos da 2 más 3? 5. 5. Muy bien, Karen, Sofía. Y no, compañero, no sé qué me escribiste. ¿Dicen? De pronto. 5, ¿no? Pero 5 menos 1, ¿cuánto les da? 4. Muy 4. bien. Nelson, había sido tú, Nelson, perdona. 4. ¿4 qué? Tenemos que escribir el literal. Y el literal que nosotros estamos operando o que se está repitiendo en este caso es A. Entonces nuestra respuesta nos queda 4A. Si ustedes observan acá, lo que nosotros hacemos es sumar, restar u operar los números o los valores o las cantidades del coeficiente. Eso lo vamos a hacer siempre. Más que nada, el literal lo vamos a dejar siempre como expresión. ¿Qué es una expresión?
solo escribirlo, como estamos escribiéndolo acá. Ah, eso es una expresión y estamos diciendo que ese es el resultado correcto. ¿Vale? Acá tenemos otro ejemplo con X. Si ya lo observamos, pues como vemos que el número o el literal que se está repitiendo es X, ya sabemos que nuestra respuesta nos va a dar X. Y sumamos o restamos los coeficientes. 7 más 3, 10, menos 2, 10 menos 2, 8. 8. ¿Y qué letra o literal estábamos operando? 8x. Muy bien, entonces por eso nos da 8x, como vemos acá en el ejemplo. Y aquí ya ustedes observan que cuál es la diferencia de ese ejercicio que sale en la parte verde. Ah, que ustedes a diferencia de este y de este, ¿cuántos literales teníamos ahí? Solo uno. Pero ahora observamos que tenemos dos diferentes Profe, literales. qué pena una preguntita. Dime, ¿Los literales cuáles son? las letras. Ah, Recuerda, ok. el factor literal es como nosotros llamamos a las letras en álgebra. No letras, sino literales, para que lo tengas presente. Listo, gracias. ¿Vale? De nada. Como nosotros observamos acá, vemos que hay dos literales. Literal A y literal B. Pregunta, muchachos. ¿A y B son iguales? No, señor. No, profe. No, ¿no es cierto que no? ¿Cómo decimos que por qué no son iguales? Ah, porque nosotros vamos al abecedario. Y si escribimos avión, pues empieza con A, ¿no? Avión. Y si vamos a escribir avión con B, ¿cómo quedaría? Como bebión, vivión. Entonces no queda o no se puede leer la palabra. Entonces eso también nos ayuda acá a entender que A es diferente de B. Como A y B son diferentes, vamos a agrupar o a operar los valores que tienen A en un espacio y los valores que tienen B en otro espacio. Como observamos acá, tenemos el valor de 2A, pero si a 2A le restamos 3A, ¿cuánto nos daría? Sabemos que tenemos el mismo literal. Listo. Pero no se puede poner el uno. O sea, lo que yo he entendido es que da menos A, por lo que no se puede poner el uno. No necesariamente no que no se pueda colocar. Lo que pasa es que no lo colocamos porque se dice que es un poco irrelevante. Porque si colocamos 1A, pues ya estaríamos diciendo que estamos representando una vez A. Y solamente con escribir A una vez tenemos ese significado o esa definición. O como tú dices, pues no le colocamos el 1. En este caso, 2 menos 3 nos da menos 1. Como la compañera Karen nos dice, no escribimos el 1 porque ya vimos en las anteriores diapositivas que nos decían que no era importante escribir el 1, pero sí es muy importante escribir el signo. En este caso nos dio negativo. Eso sí es importante, porque una cosa es tener A y otra cosa es tener menos A. Ahora nos falta el valor de B. El valor de B observamos que ambos números son positivos, entonces vamos a hacer una suma. 5 más 8 nos da 13. ¿Y qué literal estamos operando? El literal B. Y el literal B lo observamos que lo escribimos acá. Si ustedes observan aquí, teníamos 4 términos y fueron convertidos a solamente 2. Y sobre todo, diferenciando los literales, literal A, literal B o cualquier literal que estemos usando.
Listo. Ahora sí, eso era lo que yo quería ver con compañeros para empezar la introducción del álgebra. Ahora, ¿dónde estás? Acá. Vamos a mirar lo siguiente. ¿Ya están observando la pantalla? ¿Ya vemos ahora el PDF? Sí, señor. ¿Listo? ¿En qué punto nos quedamos la clase anterior? ¿En el punto 6? Sí, ¿Punto sí, señor. 7? 6. ¿Punto 6? ¿Sí? Sí. Listo. ¿Qué nos decía el punto número 6? ¿Ya lo solucionamos o no? No. ¿No? Listo. ¿Qué nos dice el punto número 6? El punto número 6 viene ligado al punto número 5 que viene con esta tabla. Tenemos que tener muy presente esta tabla porque gracias a esta tabla y sobre todo a esto que les están escribiendo en letra minúscula nos va a ayudar a solucionar nuestro problema. En el punto 6 nos dice, si se les cobrara 50 trabajadores de la dependencia, recursos humanos, la capacitación del módulo 2 y todos pagaran el mismo valor, ¿cuánto deberá pagar cada uno por esa capacitación? Como les dije acá, tenemos que leer muy importantemente esto y saber entender qué es lo que nos dicen. ¿Qué nos dice esa parte? ¿Quién me hace el favor de leer? La capacitación de cada módulo se hace con cursos de mínimo 20 y máximo 30 personas de la misma dependencia. Muy bien, entonces te están diciendo, gracias Karen, que los grupos siempre tienen que tener la misma dependencia. En el punto número 6 nos estaban diciendo que eran 50 trabajadores de la dependencia, recursos humanos. Cumplimos el primero, ¿no? Que es la misma dependencia. Pero si no tenemos 50 trabajadores, ¿pero cuánto nos están diciendo que es el límite? Máximo 30. Máximo 30. Muy bien, Sofía. ¿Eso qué significa? Que si tenemos 50 trabajadores, ¿cuántos grupos tenemos? ¿Cuánto es el límite? 30. 30. Tenemos 4 módulos. No, grupos. ¿Cuántos grupos tienes? Si tú tienes por grupo, sabes que mínimo son 20 y máximo 30 personas. Si nos están diciendo que son 50 los trabajadores de la dependencia, recursos humanos, ¿cuántos grupos tenemos? 2,5, profe, o sea, sí, 2,5. 2,5, ¿por qué 2,5? Bueno, ¿Te entiendo el 2? Muy bien, 2, porque 50 lo podemos dividir en dos formas, en grupos de mm, 30 y un grupo de 20, o un grupo de ve- 25 y otro grupo de 25. Y tendríamos exactamente dos grupos, uno mayor o uno igual al otro. Depende cómo nosotros queramos distribuirlos, pero sabemos que vamos a tener dos grupos. ¿Listo? Seguimos. Como ustedes observan acá, nos dice que son 50 trabajadores para la capacitación del módulo número 2. Como observamos en la tabla, vemos que el módulo 2 tiene una intensidad horaria de 30 horas y un valor por hora de 30.000. Y eso es lo que nosotros estamos observando acá. Esos valores los sacamos de la tabla. Ahora lo que hacemos nosotros es multiplicar el valor por hora por la cantidad horaria para saber cuánto es el total que vamos a pagar por esa capacitación. Y nos están diciendo que pagamos ¿cuánto? 30. 900.000.
Ah, sí. 900.000 por la capacitación de ambos módulos o solo de uno. En este caso solo de uno. Como tenemos 900.000, lo vamos a dividir entre 50. ¿Por qué? Porque es la cantidad de empleados. Nos están diciendo que nos daría el valor de 18.000. Pero como acá nosotros estamos haciendo la cuenta para solo un grupo, pero sabemos que son dos grupos, pues lo que nosotros hacemos acá es multiplicar a 18.000 por el valor de 2. Y eso nos da un total de 36.000. ¿Cuánto debe pagar cada persona por esa capacitación? 36.000. 36.000. Respuesta correcta, B. B. Muy bien, gracias. Ahora, siguiente punto. Punto número 7. Punto número 7 también viene ligado al punto número 5 o la tabla que vemos en el punto número 5. Nos dice, la empresa paga 900.000 pesos por la capacitación de 40 funcionarios de la dependencia importaciones. De acuerdo con el valor pagado, la capacitación corresponde al módulo. Si nosotros estamos pagando 900.000 por la capacitación de 40 funcionarios, pero recordemos, ¿cuál es el límite de los grupos? Mínimo 20, máximo 30. Si tenemos 40 funcionarios o 40 empleados, ¿cuántos grupos vamos a tener? 2. Dos, muy bien. Como nosotros observamos en la parte de acá abajo, pues cogemos el valor de 900.000 y lo dividimos entre dos. ¿Por qué? Porque son dos grupos. Y por cada grupo estamos pagando 450.000. Gracias a esta tabla, pues observamos que este módulo cumple esa característica. Cumple la característica de multiplicar 10 por 45.000 nos da 450.000. O sea, justamente lo que estamos pagando por la capacitación de esas 40 personas. Como observamos acá, la respuesta correcta va a ser la D. ¿Por qué la D? Porque son dos grupos y cada grupo o en cada valor, si a cada grupo le estamos pagando la capacitación de 450.000. Y ese valor lo tenemos cuando multiplicamos la intensidad horaria por el valor de hora en el módulo número 4. ¿Listo? Punto número 8. ¿Quién me hace el favor de leer el punto número 8? Yo, profe. Vale, Sofía. La figura muestra el número de muertes por causa de la obesidad y su porcentaje respecto al total de muertes por año en 4 países. En la tabla 1 se recoge la clasificación realizada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, del estado nutricional de acuerdo con el índice de mapa corporal IMC. La tabla 2 muestra el porcentaje de hombres y mujeres entre 26 y 60 años de edad en ciertos rangos del IMS para P2. Listo, gracias, Sofía. Entonces, OMS son las siglas de Organización Mundial de la Salud, IMC, IMC va a ser las siglas del índice de masa corporal. P2 significa país 2. Observamos esta gráfica o figura que ustedes también tienen en su módulo y observamos que tiene tres valores o tres datos. El primero es una figura en donde nos dice cuántas son las muertes por obesidad en 4 países diferentes. La segunda, una tabla
en donde nos dicen, según el estado de nuestra masa corporal, si tenemos peso, sobrepeso o peso normal. Y la última, pues un porcentaje de las personas entre 26 a 60 años que están ya organizadas bajo esos criterios del índice de masa corporal. ¿Listo? Ahora vamos a la pregunta. La pregunta les dice, se necesita comparar la información sobre la obesidad con la información sobre las muertes causadas por otra enfermedad en P3 o país 3. Se sabe que el país 3, el número de muertes por esta enfermedad es 1700. Tomando este valor, multiplicándolo por 100 y dividiéndolo entre total de número de muertes en P3, se obtiene el porcentaje de fallecimientos que causa esta enfermedad. Usando esta información o usando la información, es posible determinar el porcentaje de muertes ocurrido debido a esta otra enfermedad. Sí, lo único que tenemos que hacer es mirar en esta gráfica el país 3 y vemos que país 3 tiene un valor de 28.000 o el 7% de fallecimientos. Como nos dice acá, lo único que hacemos es coger el valor de 1700, multiplicarlo por 100 y dividirlo entre P3 o la cantidad de fallecimientos que hay en el país 3. Y nos da que el porcentaje de muertes en este caso es de 6,07. Según eso, obtenemos que la respuesta es la B. Sí, porque solamente falta conocer el número de muertes del país 3 que se obtiene de la información o con la información de la figura. ¿Vale, muchachos? ¿Listo? Entonces, esta es la siguiente, viene ligada también al texto que hemos estado escribiendo o viendo en el anterior punto. Y aquí nos dice que la respuesta nos da 29,29. Mirando la tabla que tenemos arriba, observamos que nos dice que estamos en el sobrepeso. Entonces, respuesta correcta la B. Listo, muchachos. Espero que tengan una muy buena semana. La próxima clase seguimos. Ya seguimos con el punto número 10 hacia adelante, ¿vale? Que tengan una muy buena semana. Chao, compañeros. Gracias. Hasta luego, que Chao. esté Chao, bien. profe. Hasta Chao, luego. profe.